Bueno, pues hola, buenas tardes a todas y a todos las que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. Hoy seguimos con los Jueves Verdes, unos conversatorios propuestos por la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, donde aparte de la concentración que vamos a hacer el lunes, el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de Ópera, todas con sus mascarillas, su hidrogel, para cumplir todas las normas de seguridad por el COVID, para estar seguras de que hacemos una concentración dentro de las normas. De todas formas, os seguiremos informando por las redes. El jueves anterior estuvimos hablando con nuestro derecho a decidir, unas compañeras de El Salvador, Argentina y Andorra, aparte de la compañera de Madrid, a las que mandamos desde aquí un gran saludo, por si acaso nos están viendo. Y en concreto hoy hablamos de la educación sexual. En este segundo conversatorio queremos poner de manifiesto la importancia de la educación afectivo-sexual de forma integral, que debe ser parte de nuestra educación básica y que va más allá de la adquisición de conocimientos, ya que proporciona competencias y habilidades para la vida. El objetivo es que comprendamos que la sexualidad es parte de nuestras vidas y que contribuye al desarrollo de la identidad individual y social de las personas. En resumen, nos ofrece más capacidades que contenidos en realidad y aborda el completo de la persona físico, biológica, intelectual, emocional, psicológica, ético-moral y en la vida, atravesando nuestras libertades, la responsabilidad, el control de las emociones y desde la igualdad, el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. Hablar de sexualidad y aborto en las aulas no centraría el discurso en lo bueno de abortar o en usar condones de forma promiscua, como aboga la derecha conservadora y rancia, por lo menos en nuestro país, sino que generaría una perspectiva liberadora y de desarrollo, dando el conocimiento adecuado para poder decidir de forma libre. El movimiento feminista exige una educación sexual completa y sin tapujos, ya que nos parece crucial que la vida de las mujeres en la vida de las mujeres proporciona espacios donde hablamos cómo vivimos nuestra sexualidad, nos ayuda a aceptar nuestros cuerpos estigmatizados durante siglos y también para tomar decisiones informadas, ya que tener una información veraz te da garantías de poder elegir de forma completamente libre, sin moralismos, tabúes o miedos. No es casualidad que el patriarcado controle la sexualidad y la reproducción e impida una educación sexual apropiada, ya que todo esto domina nuestros cuerpos y, lo más importante, dominan nuestras mentes. Así naturalizamos la opresión y nuestro rol secundario, no solo por asumir trabajos más precarios, la cotidianidad machista, sino que también está todo esto dentro de nuestras camas. Porque para sentir placer, hermanas, que es un acto subjetivo, el poder gozar del sexo, es necesario recibir estímulos que desconecten nuestra cabeza y para recibirlos adecuadamente hay que tener una información y poder ser libre. Estos estímulos placenteros se inhibirían fisiológicamente el gozo si no hay una información y una sexualidad conjunta. Inevitablemente tienen que estar unidos. Hoy el tema es la educación sexual en diferentes países. Y bueno, voy a presentar a mis tres compañeras ponentes de mesa y hoy nos acompañan una mujer de Portugal, de México y de Chile. Luciana Moreira, activista feminista e investigadora de la CESUC de Portugal. Buenas tardes. Luciana, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Simplemente tenía el mute, perdón. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Tania Martínez, consultora y activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos de México. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y Catalina Farias Zúñiga, del Comité Educacional Coordinadora Feminista del 8M de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y por último me presento yo, soy Suki Reglero, activista de la Comisión del Derecho al Aborto en Madrid y de la Comisión 8M. Bueno, pues empezamos, compañeras. Os doy la primera pregunta y empezamos el conversatorio, ¿os parece? Muy bien. Vale. Pues como primera reflexión queríamos hacer una exposición de cómo está la educación sexual actualmente en vuestros países, qué reivindicaciones tiene el movimiento feminista para trabajar en ello. Si queréis empezamos por Luciana, seguimos con Tania y terminamos con Catalina, ¿os parece? Muy bien.
Pues Luciana de Portugal, si eres tan amable, pues nos Sí. haces tu reflexión. Pues yo, bueno, empiezo por agradecer pues esta invitación para estar aquí y también a todas las personas que nos están escuchando en estos tiempos pandémicos, donde esta es casi la única posibilidad de vernos, ¿no? Y de discutir y debatir. Entonces, yo sobre Portugal voy a intentar ser breve. Voy a buscar un poco esta historia desde la revolución, ¿vale? Pero no voy a tardar mucho. Pero efectivamente, la primera vez que aparece esta expresión por el derecho a la educación sexual es en el 84. Estamos ahí en ese post-revolución, entonces intentando arreglar un montón de cosas que están mal en el país y sale. Pero lo que pasa es que no ha tenido ninguna consecuencia, no se ha hecho mucho. Entonces, simplemente algo que se estaba haciendo, porque también estamos pensando en entrar en la Unión Europea, o como se llamaba en ese entonces, y se hacen estas cosas. Pero eso va cambiando, ¿no? Va cambiando y va surgiendo, sobre todo desde el 2000, un discurso muy conectado con el tema también de la salud reproductiva. Entonces, se crean unas legislaciones para que los currículos, o sea, las asignaturas en la enseñanza contemplen esta obligatoriedad de abordar, de hablar y de promover la salud sexual y la educación sexual. Pero lo que pasa es que no hay una asignatura ni hay un programa. Se supone que esto se debería hacer en las asignaturas que hay, si cabe, o de una manera interdisciplinar, pero no se explica cómo. Y así seguimos hasta el 2005-2006, cuando en un grupo, que es un grupo de trabajo para la educación sexual, ahí sí ya se está contemplando un proyecto de educación para la salud, y ese es el nombre que va a tener en ese momento, pero que empieza consiguiendo un espacio para la educación sexual. El debate se hace si cabe una asignatura o no, pero eso no se ha logrado hasta el día de hoy. Sin embargo, hay una ley desde el 2009 y que es la que tenemos en este momento y se está implementando, obliga a unas horas específicas, y es la primera vez que esto pasa. Entonces, desde el 2009 hay un programa que es interdisciplinar también, pero que obliga a X horas por edades, ¿no? Os voy a hablar por ciclos de estudios, pero vamos, 6 horas obligatorias por año lectivo, entre las criaturas de 6 a 12 años, ¿vale? 11, 12. Y luego, desde ahí, de los 12 hasta terminar secundaria, o sea, antes, pues 17, 18, 12 horas obligatorias. No es mucho, pero es efectivamente el momento en que se ha conseguido hacer algo y que se está efectivamente implementando. Hay estudios que comprueban que se está haciendo, y en que el 90% de los casos, lo que es muy bueno, se está efectivamente respetando este número de horas, que a mí me parece muy poco, pero de todas formas está bien saber que esté pasando de esta manera. Lo que pasa es que hay unas directrices, eso sí, pero esto está en manos de las escuelas, ¿vale? Y claro, esto es obligatorio en los públicos y en los concertados, en los privados no. Pero está en manos de las escuelas y eso quiere decir que según el director o la directora, según el profesorado, se estará haciendo mejor o peor. Puede que haya gente que esté muy involucrada, puede que no. Sin embargo, ¿dónde entra el movimiento feminista aquí? El movimiento por la diversidad sexogenérica también entra en que muchas veces son estas instituciones, estas asociaciones con sus proyectos a las que están invitando a las escuelas a hacer charlas en este programa, en estas 6 o 12 horas. Entonces somos nosotras las que estamos entrando ahí, las que por ejemplo, hay una presencia muy fuerte también de los centros de salud a través de las enfermeras, que también están haciendo un trabajo importante con respecto a la educación sexual para la salud. Entonces, eso es donde está la intervención feminista en este momento.
Tenemos otra asignatura en Portugal que creo que podríamos hablar más adelante, no sé si me va a dar tiempo, que es la educación para la ciudadanía, que esa sí es obligatoria y es como una, no sé, una bolsa donde cabe un montón de temas, unos más liberales y otros menos. Aún así, la derecha conservadora está muy en contra de esa asignatura en este momento. Está ahí obviamente la educación para la sexualidad, la educación para la igualdad de género, entre muchos otros temas. Entonces, esto es un poco lo que tengo para contar en este momento y agradezco que, pues, vuestras preguntas para poder aclarar algún punto más. Gracias. Vale, muchas gracias. La compañera de México, Tania, ¿nos podrías exponer qué sucede en tu país y qué hace el movimiento feminista? Claro. Actualmente en mi país, bueno, compartimos, ahorita que escuchaba a Luciana, compartimos muchos elementos o la forma en la que se aborda o se selecciona si se implementa o no la educación integral en sexualidad. Algo que quería decir de manera inicial es la necesidad de agregarle esta característica de integral, ¿no? Porque justo lo que mencionabas tú hace un momento, no solo se trata de la transmisión o la generación de conocimientos, sino y sobre todo del desarrollo de habilidades, ¿no? Del desarrollo de habilidades en niñas, niños, adolescentes, jóvenes para la vida. Y lo importante que es este desarrollo de habilidades y, de nuevo, educación integral en sexualidad, porque tampoco se limita únicamente a temas relacionados con prevención de embarazos tempranos o no deseados, y porque tampoco se enfoca únicamente en prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, está muy claro que la dimensión de la sexualidad es parte de nuestra vida desde siempre, no a partir de que tenemos 14 años, no a partir de que vamos en educación secundaria, es una dimensión más de nuestra vida, y en ese sentido, justo lo que buscamos es que se integre la educación integral en sexualidad, los contenidos de educación integral en sexualidad, durante toda la educación básica, le llamamos aquí en México, que es justo preescolar, primaria, secundaria. Y entonces, lo que hay actualmente, es como una montaña rusa la educación integral en sexualidad aquí en México. Fue también a principios de los años 70 cuando se empezó a plantear el tema de educación sexual, sobre todo muy vinculada a temas demográficos y a temas de tener menos hijas e hijos, y empezó a avanzar así de manera lenta, pero bueno, hay algunos avances, ¿no? Principalmente se enfocaba en transmitir únicamente conocimientos que estaban relacionados con la reproducción, con temas fisiológicos, con temas biológicos, y después, en el 2011 hubo un ejercicio muy importante aquí en la Ciudad de México, se debe decir que gracias a sociedad civil, en específico a una red de organizaciones que se llama Democracia y Sexualidad, y justo esta red de organizaciones lo que logró fue que se estableciera una asignatura estatal aquí en la Ciudad de México. Y esta asignatura estatal se estableció en 2011, duró 3 años, y lo que lograba es que justo la educación integral, los contenidos de educación integral en sexualidad se metieran o se dieran a las y los adolescentes de primero y secundaria, que son personas de alrededor de entre 11 y 13 años, más o menos, en promedio, pues. Y entonces tenían 3 horas a la semana durante todo el ciclo escolar para hablar sobre temas relacionados con género, con salud sexual y reproductiva, con placer incluso, con diversidad sexual,
con relaciones, pero no solo relaciones erótico-afectivas, sino incluso relaciones entre las y los integrantes de su familia, ciudadanía sexual, prevención de violencia. Entonces, ese fue el clímax, digamos, de la educación integral en sexualidad, o ha sido hasta ahora aquí en México, en términos reales o concretos. Sin embargo, en 2014 han habido aquí en México varias reformas a la Ley General de Educación y también se ve impactada por cuestiones políticas, ¿no? Como se mencionaba hace un momento. Y en 2014 se deja de dar esta asignatura estatal, entonces los contenidos de educación integral en sexualidad se insertan en otras materias o en otras asignaturas de la escuela, de la primaria y de la secundaria, pero ya no tenemos esta asignatura específica. En cuanto a la primaria, que son niñas y niños básicamente de 9 a 11 años, los contenidos se puede decir que son idóneos porque va desde el conocimiento de, no solo se mantuvo esta parte fisiológica, sino que también se dan elementos para que identifiquen o no cuestiones de abuso sexual y de violencia. Entonces, pero sí hubo un retroceso en cuanto a los contenidos que se les dan a las y los adolescentes de secundaria, porque se volvió a enfocar únicamente en prevención de infecciones de transmisión sexual y en prevención de embarazo. Se dejó de lado de nuevo este marco de derechos humanos, la consideración de la diversidad sexual, las orientaciones sexuales e identidades de género diferentes a las normativas. Se dejó de lado también cuestiones de género. Entonces, ahí se perdió mucho de lo avanzado. Y otra cosa que es muy importante decir es que en 2019, en la Constitución Política de México, que es la ley suprema, se integró por fin ya la educación sexual. Nosotras, por ejemplo, no hemos tenido asignatura obligatoria nunca de 6 horas, o sea, 3 horas a la semana, o sea, como en México, por ejemplo. Vale, pero puede ser. Sí, no, eso era un gran avance. Solamente era Ciudad de México, solamente era una cosa de vuestra ciudad. Sí, solo Ciudad de México. Después se logró que se hiciera en, creo que otros 2 estados, pero dependía, como mencionabas hace rato, de cada escuela. Sí. Tenían 3 opciones: educación integral en sexualidad, algo relacionado con medio ambiente y otro con civismo. Entonces dependía de la consideración del director o la directora de la escuela cuál materia daban. Claro. Y ahora os dejan solamente de forma... Se logró que fuera... Y ahora tenéis como una asignatura que solo pretende acaparar embarazo, enfermedades de transmisión, o sea, pero ya no hablamos de placer, ya, ¿no? Es como una cosa, eso sí que tenemos una asignatura pendiente, ¿no? El tema del placer. Exacto. Porque en realidad quitaron la asignatura y más bien algunos temas los retomaron e integraron en otras. Pero... Y lo malo es que justo con todo lo que está pasando, tampoco hay dinero para la sociedad civil y el que hay no está enfocado a ello por lo de COVID. Entonces sí ha sido un gran lío. Pero sí hay dinero para estos partidos evangélicos que están ya aquí en México. Sí ha sido un gran lío. Pero ¿ya tenemos conexión? Chica, ¿tenemos conexión? Pero aquí no está grabando. Un momentito. A ver. Lo que no entiendo por qué no aparece en YouTube. Claro, yo desde aquí...
Estamos en directo, ¿eh? ¿Sí? Sí, hemos pasado el nuevo enlace. Desde aquí. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas y a todos las que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. ¿Ya? ¿Estamos en directo? ¿Seguimos? En directo y ya se está conectando la gente. Vale. Parece ser que ya tenemos retomado el directo. Y solamente estamos esperando un poquito a que vaya la gente entrando. Pero de todas formas, como estamos en directo ya, Tania, ¿puedes continuar con tu exposición? Te pido disculpas a la gente que nos está viendo, pero hemos tenido un problema técnico y ahora Tania sigue con su exposición sobre la pregunta inicial, que era cómo está la educación sexual en cada uno de los países que estamos interviniendo en la charla y qué hace el movimiento feminista un poco en la lucha de todo esto. Tania, seguimos. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Nada. Pues nada, creo que se cortó justo cuando empecé a hablar de estas, que justo ahora en México hay un tema muy importante que va contra los derechos de las personas en general, pero bueno, de niñas, niños y adolescentes cuando hablamos de educación integral en sexualidad, porque se están promoviendo iniciativas de PIN parental. Entonces, estas iniciativas que justo lo que buscan es que las madres, padres o tutores sean consultados para ver si autorizan o no que su hija o hijo esté obteniendo ciertos contenidos en la escuela. Bueno, esas iniciativas van, en México hay 32 estados y son 16 los que ya cuentan en los que ya se ha presentado esta iniciativa. Ay, perdón por el helicóptero. En ninguna de ellas ha avanzado más, en ninguno de estos estados, pero porque tenemos este salvaguarda del artículo 3º constitucional que les mencionaba hace rato, y también porque algunas instancias de gobierno como el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, han sacado comunicados y exhortos a los congresos locales para decirles esa iniciativa no puede avanzar, porque de avanzar sería ilegal, sería inconstitucional y sería violatoria de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, lo bueno es que no han avanzado, sin embargo, siguen siendo una amenaza para el goce de derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, también, y ya un poco más relacionado a qué está haciendo el movimiento feminista, se está organizando la sociedad civil. Hay sobre todo una articulación muy importante que se llama Artículo 3º, para frenar estas iniciativas en cada uno de los estados, compartiendo información sobre los beneficios de la educación integral en sexualidad, que de nuevo no solo es la prevención de ITS y de embarazos no deseados o tempranos, sino, como decías hace un rato, incluso beneficia la comunicación entre las familias, tiene impactos también en el tejido social. Entonces, está la sociedad civil, hay integrantes de diversos estados del país, por supuesto, las feministas ahí también integradas, y lo que se hace es incidencia con las instancias gubernamentales para decirles, oye, está pasando esto, prender la alerta y también apoyar este tipo de comunicados como el que les mencionaba hace rato, pero también se está haciendo esta difusión con sociedad civil no organizada, por llamarla de alguna forma, o que no está necesariamente involucrada en estos temas, para decirles esto está pasando y no debería de pasar. Y bueno, ya por último, justo también mencionar que aquí el gobierno dejó de dar dinero a las organizaciones de la sociedad civil, lo cual también merma muchísimo los esfuerzos de
feministas, pero de todos los grupos de sociedad civil que trabajamos por los derechos de las personas. Entonces es un contexto complicado, eso aunado al COVID, que frena, por supuesto, movilizaciones y manifestaciones, pero bueno, justo estamos en esta montaña rusa en cuanto a educación integral en sexualidad. Muchas gracias, Tania. Y ahora pues nos queda la compañera de Chile, Catalina. ¿Nos puedes contestar a lo preguntado desde el principio, cómo es la educación sexual en Chile y las feministas que estáis haciendo allí? Bueno, quisiera comenzar diciendo que a la fecha en Chile van 36 femicidios y 88 femicidios frustrados, lo que nos demuestra una vez más la urgencia de una educación sexual integral con perspectiva de género y feminista, donde las políticas públicas se construyan en conjunto con la sociedad civil en materia educativa y estas sean las pioneras en erradicar la violencia de género que se ha perpetuado bajo décadas. Coincido en un montón de puntos con la compañera de Portugal y con la compañera de México, que en Chile también a partir de los 70 comienza esta institucionalización de la educación sexual, donde se ve frenada cuando llega la dictadura. La dictadura posiciona la educación sexual dentro del prisma de la reproducción biológica y cualquier proyecto que avance a favor de los derechos de las mujeres y de los derechos a una educación sexual integral se ven sesgados. Al retorno de la democracia, una serie de estudios organizados por ONG, básicamente instituciones que no pertenecen al Estado, comienzan a levantar estudios sobre los mismos temas que han venido hablando las compañeras, embarazo adolescente y enfermedad de transmisión sexual, dando un énfasis en el VIH y su propagación rápida, que en Chile a la fecha tenemos más de 71.000 personas viviendo con VIH en nuestro país. Por lo tanto, reconocemos que en el actual momento político un avance de la visibilización de esta violencia. La educación en Chile se encuentra en un estado crítico, entre otros motivos, por la manera en que es concebida en sus orígenes, en la Constitución. Como dije anteriormente, durante la dictadura militar, todo lo que fuera salud sexual se vio remitida a la reproducción, lo que ha costado mucho durante el retorno a la democracia y en las actuales décadas retomarlo como un derecho humano, sino que se sigue viendo bajo la problemática, bajo el resultado de esta problemática y no la raíz de esta problemática, que sería la violencia machista, la educación sexista, que está entramada dentro de nuestros programas. También coincido en demasía en que el conservadurismo de la derecha ha ido mermando los intentos de la sociedad civil para poder posicionar la educación sexual como un derecho humano. En ese sentido, Chile, con mucha vergüenza, somos el último país de América Latina en incluir un programa de educación sexual obligatorio en el año 2010 a través de la ley 20.418. 2010, recién el Estado se hace cargo de esta situación. ¿Qué es lo que nos lleva a este diagnóstico para poder establecer una educación o pedir una educación sexual integral de base con perspectiva feminista y en derechos humanos, en que también las tasas de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes ha ido en aumento? Pero por sobre todo, el mayor número de denuncias se concentra en niñas y adolescentes, presentando una diferencia sustancial de hasta 5 veces más entre denuncias de niños y adolescentes hombres. Esto se acentúa entre los 14 y los 17 años, que sabemos es la edad donde se presenta la mayor cantidad de embarazos adolescentes. En ese sentido, Chile, como lo dije anteriormente, estamos muy atrás de crear un programa que esté vinculado, ¿cierto?, con una educación integral desde una mirada de derechos humanos y no desde una mirada conservadora, ni valórica, ni moral. Ahora último, el 2 de septiembre de este mes, se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece las normas generales en materia de educación sobre sexualidad y afectividad, considerando que en las otras dimensiones de estos trabajos que se han hecho a nivel gubernamental tampoco está considerada la perspectiva de género, se obvia por completo las disidencias sexuales, lo que obviamente desinforma y crea una heteronormatividad donde todo lo que va contra de esa heteronormatividad se oculta, y al ocultarla se desinforma. Por lo tanto, ahí se disparan los problemas que estamos viendo reflejados ahora. Las feministas
en ese sentido, junto con el avance del movimiento feminista en nuestro país, el cuestionamiento al orden de las cosas que esto implica, hemos tenido que enfrentar cuestiones como el aumento del índice de enfermedades de transmisión sexual, concentrado particularmente en la población adolescente, el abuso sexual infantil debido a que no se enseña el consentimiento, lo que nosotros estamos abogando que la educación sexual integral sea a partir de los primeros años de escolarización. La derecha, por supuesto, se opone a esto, concentrado particularmente, ¿cierto?, en que es entendido como unos problemas de salud pública a nivel mundial, la violencia de género hacia la mujer, sobre todo la violencia sexual. Los problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas dicen relación a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se aborda desde una arista valórica y no social, cuya óptica se reduce, ¿cierto?, a una responsabilidad exclusiva que se le impone a las familias. Sabemos que las familias quieren lo mejor para sus hijos, pero eso no significa que vayan, ¿cierto?, a otorgar la mejor perspectiva de educación sexual. ¿Por qué? Porque la educación sexual es un derecho. Y al ser un derecho, el Estado debe ser un garante de que eso sea igualdad para todos. Por lo tanto, esta óptica que se le impone a las familias se impone desde el conservadurismo, desde la morbosidad y la criminalización. Dentro de la criminalización, el ejemplo más claro es el aborto. En Chile tenemos recién una ley muy truncada, muy escondida, con hartas lagunas, que se llama el aborto por las 3 causales, donde la derecha conservadora ha presionado para que las distintas instituciones ocupen ejemplos como discursos como la objeción de conciencia en las clínicas y que avalen o aplaudan el embarazo adolescente de una niña de 11 años producto de la violación dentro de su mismo hogar. Por lo tanto, estos son problemas que se han abordado como problemas. No se ha abordado desde la estructura misma de este problema, que es la educación sexista, la violencia patriarcal y el patriarcado mismo que entrelaza la sociedad y nos lleva a discutir esta problemática. Por otro lado, el abordaje se realiza desde el ámbito de la salud, es decir, está bien que nos preocupemos por las enfermedades de transmisión sexual, pero eso es una consecuencia de comportamientos que deberían, ¿cierto?, ser orientados a lo que decía la compañera al principio, de un disfrute de la sexualidad, de un placer, que no sea un tema resumido a la reproducción y que esté enclaustrado en ese sentido. Por lo tanto, nosotras como feministas, por una educación no sexista del Comité Educacional, y esto también cruza con varias organizaciones feministas en favor de una educación no sexista, tenemos demandas muy concretas que se centran básicamente, uno, en una educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, por supuesto, disidente porque la heteronormatividad también es un daño profundo y que se inculca en estos estereotipos de género avalados por la educación sexual que hoy se imparte en nuestras escuelas, inclusiva, antirracista y feminista con un claro enfoque de derecho. En relación a la educación sexual integral, nosotras como feministas la entendemos como un derecho humano básico desde la primera infancia, que le brinde las herramientas necesarias a los seres humanos para tomar decisiones en relación a una sexualidad que responda con lo que cada ser humano elige como proyecto de vida en el marco de su realidad. De ahí que resulte crítico el reconocimiento de la calidad de los titulares de este derecho a niñas, niños y adolescentes. Dentro del conservadurismo, y con esto cierro, hay un fuerte adultocentrismo que las feministas hoy en día estamos denunciando, en que las decisiones se toman ignorando por completo el desarrollo o la capacidad cognitiva de las niñas, niños y adolescentes para enfrentar este tipo de temas. Y el adultocentrismo, creemos, ha jugado un rol esencial en la criminalización y la morbosidad con la que se trata la educación sexual, en que se enfoca en el coito, no en que la sexualidad es algo mucho más pleno, como hemos hablado en todo este tiempo. También dentro de nuestras demandas, aborto legal, seguro y gratuito, sin distinción para todas las personas y, por supuesto, con la constitución que se nos viene ahora en octubre, nosotras queremos lograr una constitución que considere una concepción de educación orientada al bienestar general, a la igualdad, al buen vivir de todas, todes y todos en nuestro país. Eso. No sé si me queda un ratito más para agregar algo. No las escucho. No se escucha. ¿Me oyes? ¿Me oís ahora? Ahora sí te oigo. Compañera de Chile, ¿quieres terminar con una cosita que me acabas de decir que querías? Venga, muy breve, porfa. Muy breve, sí. ¿Estás emocionada y emocionas? Sí, perdón, me emociono para todo lo de esto. No me extraña. Necesitamos una forma diferente de abordar la educación sexual como se ha hecho hasta ahora, que busque no solo prevenir las enfermedades sexuales o de transmisión
a una discusión valórica sesgada, sino otorgarle una educación sexual, una visión laica, integral, que finalmente entrega a las niñas, niñas y niños de nuestro país herramientas para desarrollarse como ser humano integral. En ese sentido, nosotras abogamos, ¿cierto?, que las organizaciones civiles de derechos humanos, y en especial el movimiento feminista, ha cuestionado por décadas esta óptica, que ha asumido la política pública entendiendo la educación sexual como un derecho y un problema social que debe partir desde la responsabilidad del Estado, pero también de otros actores como los establecimientos educacionales. Por eso quería cerrar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy emocionante escucharos. Nosotras en el Estado español, lo que quiero decir es que se cambian un poco los años, las leyes, etcétera, pero más o menos tenemos los mismos recorridos porque las mujeres estamos absolutamente oprimidas en todo el mundo y parece que de las mismas maneras, ¿no? En el Estado español actualmente hay dos formas de leyes que regulan la educación sexual. Una es la ley orgánica, o sea, una ley estatal de educación sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo del 2010. En su exposición de motivos es toda una declaración de intenciones magnífica, pero que posteriormente no se traslada a la norma. En los artículos 5 y 7 de esta misma ley, la sanidad y la educación se garantizaría. Se garantizará la información de afectivo sexual y reproductiva a través de contenidos formales en el sistema educativo. También a los accesos a métodos anticonceptivos, atención en el embarazo y parto, eliminación a discriminación a personas con diversidad funcional y también toca relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Pero esto no se cumple y se queda en agua de borraja. La segunda fórmula son las leyes educativas. Con la LOE, el gobierno de Zapatero en el 2006 incluyó la educación para la ciudadanía, colocándose contra la derecha, colocándose en contra absolutamente toda la derecha reaccionaria, que no son pocos. Todo esto terminó en un cajón desastre donde al final nadie hablaba de estas cosas ni siquiera básicas de la sexualidad y la de anticoncepción, sino que se hablaba de inmigración, se hablaba, pues de varias cosas, pero de sexualidad no se hablaba. Y como la derecha estaba totalmente en contra, aunque no habláramos de estos temas, fue suprimida en cuanto Mariano Rajoy empezó, encabezado por, el Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, puso la LOMCE y retira la asignatura de la ciudadanía y deja un vacío absoluto en la materia que hoy nos convoca a hablar. Esto es un retroceso casi cavernícola en España. En estos momentos no hay nada en el currículum educativo y se deja solo a voluntad de las direcciones de los centros y el profesorado que está de manera solamente extraescolar, generando absolutamente desigualdades en centros educativos y, por otro lado, se consigue que la asignatura de religión contabilice dentro de la nota media del alumnado. O sea que retrocedemos a años atrás. El movimiento feminista, aquí proponemos y exigimos una adecuación integral, como todas vosotras, que incluya fisiología y afectivo-emocional, porque todo va unido, donde se incluyen las habilidades, las relaciones, las identidades, aparte del embarazo y de las enfermedades, que es lo básico, ¿no? Que sea también asignatura obligatoria, donde no se pueda cambiar según el partido político que gobierne de turno y que no sea personal, que garantice una información desde la base. Que se dé por especialistas en la materia y que el profesorado esté formado para ello. También queremos que se regle, o sea, que se incluya información no reglada para las familias, ya que tenemos un vacío también dentro de los hogares, ¿no? Y es que nadie habla de sexualidad con sus hijos o muy poca gente. Y queremos también dar esta información no reglada a las familias para que les sea más fácil hablarlo en casa pues, desde los niños hasta los adolescentes y jóvenes, ¿no? Y, por último, que se dote de recursos económicos, ¿no? Que se necesita dinerito para hacer todas estas propuestas. Y yo quería ser breve, sobre todo quería dejaros a vosotras a hablar más, ¿no? Ya que somos las que realizamos esta conexión, me gustaría que hablarais un poquito más vosotras. Y os hago la segunda pregunta. ¿Qué dificultades o qué amenazas vivís en vuestros países antes y durante la pandemia?
y qué perspectivas de futuro y cómo podemos organizarnos frente a la educación sexual. Compañeras, pues si empieza Luciana, otra vez de Portugal, Vale. os agradecería. Vale, pues sigo. Pues dificultades y amenazas antes y durante. Me voy a enfocar un poco, me voy a centrar un poco en antes para comentaros que nada, que ya como estaba diciendo antes, que los movimientos feministas entran mucho de esta manera porque nos llaman, ¿no? Nos llaman a hacer parte de estas horas obligatorias. Eso entramos nosotras y lo hacemos. Ese dinero sale muchas veces de que una asociación feminista, un movimiento feminista, puede pedir un proyecto a la Comisión para la Ciudadanía e Igualdad de Género, que es un organismo estatal, pero que está ahí también financiando. Y luego hay otros proyectos por ejemplo, la Fundación Gulbenkian ahora con Ciudadanos, así en masculino, ¿vale? Hay que decirlo, pero también es una manera. Luego está Ciudadanos Activos, eso se podía haber llamado en portugués ciudadanía, pero está como está, y eso ya quiere decir en el punto en que estamos, ¿no? Pero para decir que el financiamiento viene de esa manera. Yo misma he estado muy involucrada desde mi centro de investigación. Estábamos ofreciendo algo específicamente sobre el tema de la orientación sexual e identidad de género contra el bullying homofóbico y nos llamaban muchas veces dentro de este programa, otras veces no, otras veces pues en la asignatura de sociología porque iban a estudiar derechos humanos, pero luego alguien contaba que había estado un cura, pero no cualquier cura, uno muy conservador, encajado en el programa para la educación sexual contando un par de cosas. Eso también ha pasado, y esto ya son historias de lo que pasa ahí dentro. Por eso es un poco peligroso que esto esté en manos de las escuelas, ¿vale? Puede ser muy bueno, pero puede ser muy, muy malo. Las asociaciones están también, es muy importante el plano, la Asociación Portuguesa para Planificación de la Familia, que tiene este nombre muy así, pero luego la verdad es que hay mucha gente del movimiento feminista desde su organización. Es la verdad también que tiene una organización muy jerárquica, pero también está absorbiendo mucha gente más joven trabajando ahí, y también es una manera esta de estar en las escuelas. Aún así, les comento que muchos estudiantes, y no porque quieran simplemente escuchar sobre follar, que es lo que piensan, no, hay asociaciones de estudiantes de las escuelas que se están quejando de lo que está pasando, porque les parece que hay demasiado tabú por parte de algunos profesores, porque esto también lo pueden hacer el profesorado, ¿no? Entonces se quejan de esto, y esto es lo que habría que cambiar en este momento. Ahora mismo también, yo creo que es un poco lo que pasa en otros países, está esta derecha conservadora que está creciendo, que está creando unos discursos muy mediáticos, muy conservadores con respecto a la educación sexual, a temas que tienen que ver con identidad de género, con orientación sexual. Por ejemplo, hay una asociación, yo quería hablar de esto, que es una asociación de jóvenes LGTBI y apoyantes, que llevan 15 años, nada menos, 15 años, yendo a escuelas con este tema, con el tema de la orientación sexual, ¿vale? Como en contra del bullying. Nunca se ha hablado de esto, como se ha hablado el año pasado, porque el señor del Chega, que es el partido de derecha que ahora ya está en el Parlamento, solo tiene pero nos parece que puede crecer y es algo asustador, pues se ha montado algo muy, muy, muy importante, pues en contra de este programa que llevaba 15 años trabajando. Y ahora mismo estamos viviendo otra situación, porque eso que os comentaba, que está también la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que de hecho ya estuvo hasta el 2012, algo muy parecido. De hecho, cuando se ha creado en el 2010 esta legislación más específica con estas horas específicas para educación sexual, se ha pensado en aprovechar estas asignaturas. Lo que pasa es que 2 años después, como vino el centro derecha, y las ha sacado. Entonces,
como estaba ahí la moldura esta y se dejó. También eso ha sido un problema. Con el gobierno de centro derecha, perdón, de centro izquierdas que conocéis, ¿no? Por Jeringonza y todo eso, pues cuando han entrado, han intentado nuevamente y tenemos la asignatura otra vez. Lo que pasa es que se acaba de hablar mucho también de este tema porque hay un padre específicamente que no ha dejado a que sus 2 hijos frecuentaran la asignatura de educación para la ciudadanía y la escuela pues no les permitió a estos niños, lo que ha hecho es como no han estado presentes, pues no han pasado el año, ¿no? Por faltas, por falta de presencias. Y con esto se ha montado toda una recogida de firmas de la derecha en contra la asignatura, no ya para el programa para educación sexual, sino en contra la asignatura de educación para la ciudadanía. Y eso es algo muy fuerte en este momento porque está muy apoyado en figuras muy conocidas como el expresidente de Portugal, que también fue ex primer ministro, y otro ex primer ministro de derechas, pero que están ahí como sus primeros firmantes. Y entonces yo creo que este problema es algo en el que también tenemos que pensar desde el movimiento feminista, en cómo evitar este tipo de situaciones, cómo hablar en las escuelas, cómo pensar con estos padres que están en contra. Porque yo siempre he pensado, por ejemplo, que a nadie se le ocurre, esté o no pues de acuerdo con lo que se está enseñando, pero a nadie se le ocurre prohibir a sus hijos, a sus hijas, de frecuentar la asignatura de historia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo estar muy en contra lo que se cuenta en la asignatura de historia en Portugal sobre el periodo del colonialismo, que se habla muy de gloria y de todo lo bueno que se ha hecho, cuando yo creo que es una historia muy eurocentrada y se están ahí silenciando unas violencias tremendas. Pero yo no puedo prohibir a mi hija de frecuentar esa asignatura. Y me parece muy bien que no pueda. Me parece que hay cosas que si hay algo también que hemos conseguido es pues conseguir una población con un aumento de formación, es porque el Estado pues está ahí la escuela y la educación para eso. Entonces yo lo que puedo hacer es mi trabajo en casa como madre, pero yo no puedo decir y no quiero poder decir que no quiero que mi criatura frecuente esa asignatura. Y eso es algo que lo tenemos que hablar en general y no solo sobre educación para la ciudadanía o sobre educación sexual. Entonces, era un poco esto lo que les vale. Quería comentar con respecto... Ya. Muchas gracias. Compañera Tania y Catalina, nos exponéis vuestras cosas. Intentamos reducirlo a 3-5 minutos cada una, porfa, que si no nos vamos y no tenemos tiempo sino después para las preguntas, ¿vale, compañeras? Sí. Muchas gracias. Rapidísimo. No, tranquila. Tenemos tiempo, pero que vayamos ligeras. Gracias. Ok. En cuanto a las demandas, que creo que eso no lo dije y lo recordé hasta que lo mencionaban hace rato, del movimiento feminista y de sociedad civil que está involucrada en estos temas, está por supuesto la defensa de la laicidad en la educación. México es un estado laico al que, como les decía hace rato, sin embargo, se han abierto espacios para iglesias evangélicas y para movimientos que van en contra de los derechos de todas las personas. Entonces, una de las demandas es la educación laica basada en derechos humanos y en información científica, únicamente. En ese sentido, son varios las afectaciones que traería justo continuar sin implementar la educación integral en sexualidad aquí en México. México es un país en el cual la violencia hacia las mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, se ha incrementado de manera exponencial. Entonces, por ejemplo, si consideramos que de las niñas y niños el 30% de sus agresores
son familiares cercanos y el 19% son familiares indirectos, bueno, hace sentido que entonces tengas que tener contenidos en educación básica que justo le permitan a las niñas y a los niños identificar que sí es abuso y qué actitudes o acciones no deberían de permitir. Y entonces también brindarles estas herramientas, ¿no?, que mencionábamos hace rato. También México es el país con la mayor tasa de embarazos de la OCDE y y tiene una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes también en América Latina y el Caribe. Entonces, tampoco es que estemos en la mejor posición y tampoco hay acceso a aborto legal, seguro en todo el país, únicamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, por ese sentido, también la educación integral en sexualidad da los conocimientos necesarios para que se pueda desde negociar el uso del condón, por ejemplo, hasta decidir si quieres o no tener relaciones sexuales, con quién, cuándo, cómo. Otro tema importante es que justo al menos el 61% de las y los adolescentes que son parte de la diversidad sexual han sufrido acoso escolar y el 92% han sido agredidos. Es una cifra altísima. Y entonces, si sigues quitando estos contenidos relacionados con género, con derechos humanos, pues justo vas desmantelando esta infraestructura necesaria para que, como decías rato, ¿no?, para reconstruir tejidos sociales, incluso para favorecer el acceso a derechos a todas las poblaciones, para justo permitir el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues no solo se trata de cuidar el derecho a la educación, sino también el derecho al desarrollo integral, el derecho a la autonomía y el reconocimiento también de niñas, niños y adolescentes principalmente, y jóvenes, como titulares de derechos, que eso es muy raro que se haga esta paternalización constante. En cuanto a las dificultades, pues justo como les decía, ha sido una montaña rusa el avance y retroceso en torno a educación integral en sexualidad, pero creo que sobre todo ahorita estamos en una situación muy delicada porque, porque justo la pandemia de COVID ha llevado a que los recursos, no solo se disminuyan los recursos, sino que los recursos además se enfoquen ahora a otras prioridades. Como les mencionaba hace rato, sociedad civil organizada ya no cuenta con los fondos de gobierno que antes contaba. Tampoco cuenta con la oportunidad para articularse y manifestarse como sí lo hacíamos hace medio año. Entonces, eso de alguna forma da la imagen de que tal vez no estamos reaccionando, tal vez no estamos haciendo lo suficiente, pero también hemos jugado con esta creatividad, ¿no? Y entonces ver cómo llegamos a la gente. Me parece que algo que mencionaban hace rato es súper relevante. No se trata de convencer, me parece, sino de integrar a padres, madres, tutores, pero también a las personas docentes y un poco compartirles también de qué va en realidad la educación integral en sexualidad, porque sabemos que estos movimientos contra derechos se basan en mitos y en información tergiversada. Entonces, me parece que también una de las vías es justo no solo sí platicar entre los feminismos y entre la organización civil organizada, pero también conversar y hacer este puente con la sociedad civil que no está organizada, ¿no? Y que a lo mejor no tenían ni idea de que existe el PIN parental, ¿no? Y entonces, justo en ese sentido, empezar a hablar de los beneficios de la educación integral en sexualidad para todas estas poblaciones. Algo que justo también compartimos aquí en México, tenemos un marco legal que es maravilloso cuando se habla de derechos de todas las personas, pero bueno, ya cuando se lleva a la práctica es muy difícil justo
realmente abordar temas relacionados con derechos sexuales, con derechos reproductivos. En las escuelas, por ejemplo, hace poco participaba en un ejercicio en el cual las niñas, niños y adolescentes tenían que hablar de qué información han recibido en cuanto a salud sexual y reproductiva, y decían que nada, ¿no? Entonces, solo para cerrar, que decían, no he recibido eso en mi escuela, en mi casa no lo hablan porque les da pena o no les gusta, y yo necesito saber. Entonces, solo eso. Gracias. Ahora voy yo, ¿sí? Sí. Ya. Compañera de Chile, Catalina. Para no redundar, quiero enfocar en que obviamente el movimiento feminista en Chile comparte absolutamente la mayoría de las ideas que están expuestas por todas las compañeras en este foro, seminario, conversatorio. Y también quiero retomar algo que dijo la compañera de México recién, que la educación sexual integral no... o sea, la educación sexual que se imparte en las aulas en este momento no está centrada ni tampoco contempla la perspectiva de género, orientaciones sexuales, identidad y expresión. Por lo tanto, eso también viene con unas violencias solapadas desde hace muchos siglos, en que el bullying, como lo decía precisamente la compañera de México, se concentra absolutamente en las personas que salen de la heteronorma. Por lo tanto, ¿cómo hacerle entender a la sociedad civil que la sexualidad es más que el coito entre un hombre y una mujer, que la sexualidad es más que la reproducción? Precisamente es dando estos espacios democráticos donde podamos converger las diferentes ideas. El tema o el freno que tenemos, y que siento que todas compartimos el mismo sentimiento y es desolador de alguna forma escucharlo, es que los gobiernos de ultraderecha o conservadores van frenando precisamente todas estos avances hacia una sexualidad integral y que contemple todos los aspectos de la vida del ser humano, precisamente porque esto mantiene su sistema de opresión, mantiene el sistema de opresión a las mujeres, el negarnos el aborto, el negar nuestra expresión de nuestra orientación sexual, el negar que una pareja del mismo sexo pueda adoptar, por ejemplo. Por lo tanto, hay un montón de elementos en que se han visto agravados con la pandemia. Yo quiero, con esto cerrar, quiero situarme precisamente en los dichos del gobierno de Chile estos últimos meses en pandemia, que han ocupado, han instrumentalizado a niñas, niñas y niños adolescentes en una situación tan delicada como la violencia sexual. Tan así que el ministro de Educación hace un poco tiempo atrás, para ocupar este utilitarismo que tiene con la juventud, de decir que tenemos que volver a clases presenciales porque si no, las niñas y niños vulnerados en situación de precariedad tienden a ser abusados. Primero, comentarios clasistas, racistas, xenofóbicos, machistas, y una profunda utilización de las niñas, niños y adolescentes para justificar sus ganancias. El Estado actualmente en Chile lo único que se preocupa es de mantener el status quo de lo empresariado. Por lo tanto, no le interesa nuestra educación sexual. Por lo tanto, comparto ese sentimiento de frustración que tenemos todas, en que los avances son muy pocos y los retrocesos son muy gigantes. Y dentro de eso mismo, y con esto cierro, amenazas que tuvimos antes de la pandemia, sabemos que nosotros tenemos un sistema educacional centrado profundamente en que son un número más y no en que es un ser integral. También hay una criminalización completa hacia estudiantes que exigen una educación gratuita, laica, de calidad, no sexista, un adultocentrismo y conservadurismo en las políticas públicas desde la educación operada bajo la lógica del libre mercado. ¿Y qué fortaleza hemos tenido durante este tiempo de pandemia? A pesar de que no tenemos los espacios físicos para poder reunirnos y conversar, el mundo digital nos ha ayudado, como por ejemplo en este mismo seminario, a conversar sobre estas cosas y encontrar que tenemos puntos en común y que sabemos que la educación sexual integral es algo de base, es un derecho humano que debería ser respetado en todos los países. Sabemos que eso no es así, pero de algún punto se avanza. ¿Qué fortalezas tenemos? No es como para abanderarme, pero sí me voy a abanderar. El movimiento feminista en los últimos 2 años en Chile ha tenido una nueva ola que ha posicionado estos temas como la educación sexual integral. Organizaciones que han tomado problemáticas levantadas por el movimiento feminista, han tenido escuchas en parlamentarios que obviamente son de oposición a la derecha extrema,
Y se ha ido avanzando de a poco, pero está ese sesgo, y precisamente también está en lo que hablaba la compañera de Portugal y de México. No es que nosotros queramos imponerle a los padres, es que queremos que padres, apoderados y tutores entiendan que la educación sexual es un derecho humano básico, que no tiene que ver con las creencias de una religión o de un país o de una moral. No, es algo que debería ser transversal en la vida independiente de una postura política, por ejemplo. Por lo tanto, además, y de verdad con esto cierro, el estallido social en Chile, que comenzó el 18 de octubre del año pasado, ha ido exacerbando y mostrando aún más las problemáticas que tenemos en nuestro país, que el presidente Piñera ha querido tapar el sol con un dedo. Nosotras, a pesar de que estamos en pandemia, seguimos movilizadas, seguimos activas porque sabemos que esta lucha no ha terminado. Y la educación sexual integral es un pequeño aporte para toda esta dimensión que las feministas queremos lograr para que se logre una equidad y se derribe el patriarcado. Con eso cierro. Muchas gracias, compañeras. Es un gusto escucharos. Yo termino con lo que sucede en España, ¿no? El auge de la ultraderecha nos está haciendo muy difícil la educación sexual aquí. Tenemos bastantes obstáculos, aunque somos un país agnóstico, o sea que se respeta todas las religiones, pero la Iglesia en España tiene muchísimo poder. Hay muchos colegios concertados, o sea, privados con dinero público, que son religiosos. Aunque se nutren del privilegio del dinero de todos, su estructura interna es hermética y da una batalla casi imposible donde hay que librar con muchísimas trabas para que se introduzca la educación sexual, o sea que es prácticamente imposible. Otro gran problema aquí es el PIN parental, que supongo que, como habéis hablado, también nos pasa en otros lugares, que no es más que un veto a la política educativa, que pretende, se pretende que los padres, como estabais diciendo vosotras, sean los que decidan qué contenidos pueden acceder a los hijos en materia de identidad de género, feminismo y diversidad sexual. En el caso de, en el caso de que a ellos les parezca intrusivo para los menores o que no esté dentro de sus modelos familiares tradicionales, ¿no? Frente a esto, lo que hay que explicarles y lo que hay que luchar es que las leyes de la infancia están regidas también por los derechos humanos y de la salud sexual y reproductiva. O sea que tenemos que abogar por una educación independiente porque hay unos derechos mayores que legitiman el derecho a la educación sexual, ¿no? Lo que decíais vosotras también, las tres, ¿no? Que la educación sexual es un derecho que previene el abuso, da relaciones más igualitarias, nos da la posibilidad de vivir nuestro cuerpo y conocerlo sin miedos, sin culpas, sin estigmas, para que la vida esté llena de placer, sea sana y responsable de una forma global, ¿no? Porque se nos olvida, incluso a las feministas, hablar del placer. Y esto es una cosa que tendríamos que empezar a trabajar desde los feminismos, ¿no? Y hay algo muy importante y es que los niños no aprendan la sexualidad a través del porno comercial, ¿no? Porque acceden alrededor de los 12 años y 7 de cada 10 adolescentes ven contenido pornográfico de manera frecuente. Y hay unas estadísticas, ¿no? Que es el 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ve, pero lo peor de todo es que el 47% lo lleva a la práctica sin solicitar el consentimiento de la pareja con la que está haciendo sexo. O sea, que da unas relaciones desiguales, llenas de violencia y falta absolutamente de protección. Y esto, como siempre, se solucionaría con la educación que estamos pidiendo, ¿no? Pero, sin embargo, nosotras también, como la compañera de Chile estaba diciendo, estamos contentas y satisfechas, no satisfechas, sino estamos orgullosas de lo que hemos conseguido estos últimos años en el Estado español. Voy a dar 3 puntos muy breves. El Partido Popular, con el ministro de Justicia Gallardón a la cabeza, intenta restringir y criminalizar el aborto en el 2013-2014. En contra se dan manifestaciones masivas en todo el Estado y se retira la ley y Gallardón dimite. Esto es una auténtica victoria para el movimiento feminista. El movimiento feminista también aquí promueve 2 huelgas feministas desde el 2018 al 2019, con un rotundo éxito, poniendo en la agenda política muchas de nuestras reivindicaciones y dando lugar a un cambio social radical donde cualquier tertulia o espacio público o familia, el feminismo ya no era cosa de unas pocas mujeres, sino de una gran mayoría. O sea que cogemos también a nivel social un espacio que no teníamos, ¿no? Y las movilizaciones multitudinarias por el caso de La Manada, una violación múltiple que sucedió en Pamplona hace unos años,
donde en un principio se declaró culpables de abuso sexual en vez de violación a los 5 jóvenes, enfadando a toda la sociedad y en concreto a las mujeres de nuestro país, dando aliento a la víctima, que nos fuimos a la calle con el hermana Yo sí te creo, y procurándole fuerzas para conseguir el final que se esperaba, ¿no? La condena a violación de todos los participantes en esa agresión. O sea que en estos momentos el feminismo en el Estado español está fuerte, pero debemos seguir la lucha. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Y creo que, bueno, son las 8:11, tenemos que dejarlo más o menos ahí cuarto, ahí 20 como mucho. Y os voy a hacer una pregunta que podéis contestar cualquiera de vosotras, no sé, la que mejor quiera. Sabemos que la educación sexual que queremos, ¿no? Sabemos, pero ¿qué demandas tiene el movimiento feminista para ese objetivo? O sea, la queremos, pero ¿qué objetivos concretos tenemos el movimiento feminista con esto? Si quiere la compañera de Portugal, lo quiere contestar. Muchas gracias. El micrófono, compañera. Vale, perdón. Pues con respecto a eso específicamente, me gustaría decir que yo creo que el movimiento feminista, que los movimientos feministas estamos un poco equivocadas, como a lo mejor no, pero bueno, es mi opinión, que estamos insistiendo mucho en una asignatura específica. Yo, feminista, pero también pienso que para un poco evitar estas políticas entre derecha e izquierda, nos lo dan, nos lo sacan, yo creo que tendríamos que invertir más en una educación sexual integral desde el profesorado, formación del profesorado, de una manera interdisciplinar, porque esto de dividirnos en asignaturas es una cosa muy antigua. Se está hablando de esto en pedagogía en general y nosotras estamos insistiendo en una asignatura que no sabemos si tiene futuro con todo lo que estamos viviendo en fin, de web y de medios y todo eso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hablar de afectividad, de erotismo, no, de la importancia de los afectos, del placer, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, desde literatura? Yo también he sido profe de portugués, de literatura. ¿Por qué no? ¿No es una manera maravillosa de entrar en el erótico, en el placer? ¿No tenemos un montón de literatura feminista y queer para hacerlo? Más que dejarlo a las ciencias biológicas. Entonces yo creo que esto es más un reto para que sigamos pensando desde aquí qué es lo que efectivamente queremos y a lo mejor esto sería una manera más feminista de evitar estas disputas políticas en las que seguimos metidas en todos los países que estamos hablando aquí y otros. Entonces, eso rápidamente y paso a otra. No se escucha. Ahora. ¿Hacemos otra pregunta? ¿Nos da tiempo? Venga, vamos a hacer una. ¿Quién forma el profesorado que imparte la asignatura de educación sexual en los países en los que estamos hablando? Por ejemplo, la compañera de México, ¿quién forma a los formadores? No sé si ahí ya me escucho, sí. Se supone que debería de formar, hay escuelas que se llaman normales aquí en México y ahí deberían de recibir esta capacitación, pero no se cuenta con capacitación específica en temas de educación integral en sexualidad. Entonces, justo, por ejemplo, ahorita que hacías la pregunta anterior, lo que se necesitaría serían recursos y capacitación a las y los docentes para que efectivamente puedan ellas y ellos dar estos contenidos y generar estas habilidades en los alumnos. Lo que se ha hecho y lo que se hizo con la asignatura estatal que les platiqué, que se implementó de 2011 a 2014 aquí en la Ciudad de México, es que Demisex, que es esta organización que impulsó mucho educación integral en sexualidad, daba acompañamiento a las y los docentes. Es decir, les capacitó, pero además les daba acompañamiento y tenían llamadas
creo que cada 2 semanas o cada mes que cambiaba el módulo para decirles justo a las y los docentes cómo podrían abordarlo. También hubo un programa específico hace algunos años desde el Instituto de las Mujeres, a través del cual se les dio capacitación a las y los docentes, pero de manera cotidiana no está esta capacitación para que den los contenidos o para que aborden los temas de manera idónea con las y los adolescentes. Lo que también ha pasado es que muchas veces las y los docentes se ponen muy nerviosos o están inseguros porque siguen justo teniendo esta perspectiva de la sexualidad y de los temas relacionados como un tabú. Entonces, como que no saben ellos mismos cómo procesarlos o abordarlos y entonces prefieren no tocarlos durante sus clases para no meterse tampoco en complicaciones. Pero bueno, pues justo la tendría que dar también en el Estado mexicano y la educación integral en sexualidad tendría que ser parte del currículo institucional del Ministerio de Educación aquí en México. Muchas gracias, compañeras. Y ya para terminar, quería que me dijerais un punto, cada una de vosotras, un punto para vosotras que es principal, una principal idea para transmitir y para sensibilizar a los jóvenes. Y así hacer un completo, o sea, uno cada una, para que no nos alarguemos muchísimo, porque no podemos estar más de y cuarto, estamos en 17, hemos estado como 5 minutos fuera. ¿Pensáis algún punto que para vosotras sea una principal idea para transmitir y sensibilizar a los jóvenes? Chile. Creo que un mensaje que se le debe transmitir a la juventud, a la adolescencia, a niñas y niñas, es que ellos tienen voz, son sujetos de derecho. Ellos deben saber que deben exigir sus derechos. Y también exigirle a las familias que se hable de esto en la casa. Las niñas deben ser capaces de tener esa autonomía que el adultocentrismo no lo ha hecho. Por lo tanto, el mensaje es que ellos son sujetos de derechos, se apropien de eso, ¿cierto? Y encuentren en estos derechos un punto de partida para conversar y normalizar temas de sexualidad y afectividad en la casa. Porque sabemos que la casa es la primera escuela. Los establecimientos educacionales, ¿cierto?, son uno de los más importantes espacios de socialización, pero la educación parte en casa. Por lo tanto, ya con este cuestionamiento podemos empezar a erradicar las imposiciones que hace la familia por desconocimiento o por desconocimiento básicamente. Y quiero cerrar con que las feministas de Chile, venimos luchando también desde el 2018 en esta nueva ola, con la huelga también, como ven meter ahí atrás. Nosotras creemos firmemente que una educación sexual integral es la piedra angular para erradicar la violencia de género en nuestro país y en todo el mundo. Es la piedra angular para eliminar todo rasgo de violencia patriarcal sobre las cuerpas feminizadas, no solamente sobre las mujeres vulvoportantes, sino que también en mujeres trans, en la diversidad sexual, en personas bisexuales, en personas pansexuales, en personas homosexuales, etc. Por lo tanto, sentimos que el primer paso para erradicar la violencia de género es una educación sexual integral con perspectiva de género feminista y con una amplia perspectiva de derechos humanos enfocada en niñas y adolescentes. No podemos dejarlos fuera del diálogo. Ellos también tienen que dar partes para construir su propia identidad. No es que nosotros lo vamos a imponer, y el consentimiento es el primer paso que debe ser enseñado desde la primera infancia. Eso. Vale, pues muchas gracias, compañeras. Ya solamente que me queda despedirnos. Muchísimas gracias por... ¿Cómo? Me están hablando las compañeras y me he liado. Mandaros un saludo, daros las gracias porque os hemos llamado y habéis dicho que sí a la primera, tanto a las compañeras del jueves pasado como a vosotras. Os agradezco un montón que participéis, que hayáis estado puntuales. Siento muchísimo que se ha cortado la conexión, hemos tenido un problemilla, pero bueno, parece que se ha solucionado y muchas gracias a la gente que nos ha visto y que nos ha seguido. Pues un abrazo a todas y seguimos en la lucha, compañeras. Gracias. Muchas gracias, arriba las que luchan.
Solo recuerdo otra cosa más. El 28 lunes nos vemos en Madrid en la Plaza de Ópera. No sé si queréis dar vuestras direcciones de qué cosas ibas a hacer el 28. Venga, cuéntanos. En las redes sociales de la Coordinadora Feminista 8M está todo el plan desplegado de septiembre de memoria y rebeldía feministas, donde por supuesto el 28 es considerado uno de los eventos más importantes. Por lo tanto, yo las dejo invitadas a todas a que sigan las redes sociales de la Coordinadora, donde se va a mostrar lo que vamos a hacer el 28 y todo lo que hemos sembrado y tejido durante septiembre para levantar la lucha feminista. Muchas gracias, Catalina. Y compañera de Portugal, Luciana, ¿tenéis algo el día 28 vosotras? Efectivamente, no es tan usual en la lengua portuguesa señalar. O sea, sí se hacen pequeñas cosas, pero no al nivel que lo hacéis en los países hispánicos. Muchas gracias. También creo que se ha perdido un poco desde que se ha logrado el derecho al aborto. ¿Y Tania? Sí, aquí justo el movimiento Marea Verde México, que está en Twitter como @MXMareaVerde, van a hacer varios conversatorios, movilizaciones, campañas. Entonces, para que estén atentas a las redes, es MX Marea Verde. Ay, muchas gracias. Pues un beso a todas. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.